Buenas noches. Agradecemos a todos los participantes en este webinar, que recordemos que antes eran sesiones presenciales desde la Clínica Londres, dirigidos por la doctora Lara. Una disculpa que en este momento en esta noche no va a poder acompañarnos, pero bueno, gracias a ella, a eh, a estas reuniones presenciales se han continuado mes con mes sin parar. Y bueno, y gracias a todos ustedes de poderse conectar en este webinar que nos toca ahora a CT Scanner México. eh, Va a haber un invitado mm, que gracias por apoyarnos. Después lo va a presentar la doctora Lesbia. Y la doctora Lesbia que va a llevar toda la sesión de unos casos muy interesantes, aunque también tengo que decir que pues, aquí está todo el equipo de CT Scanner México de Imagen Mamaria, la doctora Lesbia, la doctora Macías, la doctora Martí y el doctor Abraham. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con estos casos. Por favor, la doctora Lesbia, no tengo que presentarla, eh, bastante trayectoria en esto del- de la imagen mamaria en el Instituto Nacional de Cancerología y con nosotros también en CT Scanner México ya hace un ratito, unos cuantos años. Amiga, por favor, empezamos. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias, Marisita. Vamos a ver una serie de casos donde además, no la puedo mover, donde nos va a acompañar el doctor Rafael Vázquez Romo, que es cirujano oncólogo, que es médico adscrito al área de tumores de mama del Instituto Nacional de Cancerología y actual presidente de la Asociación Mexicana de Mastología en esta noche. Rafael, muy buenas noches, bienvenido. Y pues bueno, vamos a dar inicio a estos casitos el día de hoy. Entonces, bueno, el primer caso es una femenina de 39 años, de entre sus antecedentes heredofamiliares. Contamos que tiene madre con cáncer endometrial. Entre los antecedentes ginecobstétricos tuvo menarca a los 12 años, fecha de última menstruación, el 28 de julio del 2025, gesta cero, para cero, aborto cero, cesárea cero. Dentro de los antecedentes personales patológicos son negados y ella acude con padecimiento actual por la autodetección de un tumor en mama derecha en junio del 2024 y en octubre de ese mismo año presenta secreción amarillenta. Ella cuenta con estudios realizados fuera de nuestra institución, categorizados BIRRAS 3 y BIRRAS 4C, y es enviada a nuestro centro para una segunda opinión. Dentro de su exploración física tenemos mamas pequeñas, asimétricas, la derecha de menor volumen, como variante anatómica, y se palpa nódulo de 3,5 por 3 centímetros en la interlínea de cuadrantes inferiores sin afección de piel, nos fijo a planos profundos, axila isilateral sin adenopatías de sospecha palpables, mama y axila izquierda sin lesiones de sospecha palpables. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, este es el ultrasonido que se llegó a realizar en nuestro centro, donde en el lado derecho, la axila con hilio graso, cortical delgada, y comenzamos en la evaluación de la glándula mamaria, donde identificamos quistes simples y complicados, en radio 10 línea C de 7 milímetros, otro adyacente de 5 de 8,3, otro en radio 1. Seguimos evaluando en radio 9, encontramos a quistes complicados, también con esta zona de cambio fibroquístico focal de aproximadamente 11,2 milímetros en su eje mayor, más quistes simples radio 2, radio 3, estos de 8 milímetros. Y en el área de palpación, hacia el radio 6 línea AB, comenzamos a ver esta zona hipoecoica con un nódulo adyacente que está en radio 6 línea A. Vemos este nódulo heterogéneo, no circunscrito, predominantemente hipoecoico, donde estamos viendo imágenes ecogénicas en su interior, que tienen unas dimensiones de 12,8 por 7,9 por 8,3 milímetros en sus ejes mayores. Al seguir evaluando a esta paciente, hacia el radio 7 línea A, también palpable, vemos otro nódulo irregular
con también heterogéneo, predominantemente hipoecoico, donde estamos viendo estas imágenes ecogénicas redondeadas tanto dentro como fuera de la lesión. Esta no tiene vascularidad con el Doppler color. Vemos hasta cierto reforzamiento acústico posterior. Coincide también con zona palpable. En ambas regiones retroareolares no identificamos lesiones y en la mama izquierda, al evaluarla, pues también volvemos a encontrar quistes simples sin complicados. En radio 11 línea C de 11,4 milímetros en su eje mayor, radio 8 línea C de 6, casi 7 milímetros, más quistes simples y complicados, radio 5, radio 3, radio 2, pues en el resto de la mama. Es una paciente joven donde pues, tiene cambios fibroquísticos evidentes. En radio 10 línea C tiene otro quiste complicado y vemos que los ganglios son de aspecto, en axila son de aspecto benigno. Ella, se le tomamos proyecciones mastográficas complementarias precisamente por los hallazgos y la discrepancia entre los estudios de imagen que vimos en ese momento vía web. Entonces vemos mamas extremadamente densas, tomamos proyecciones oblicuas en ambas mamas donde vemos extremadamente densas un patrón tipo D, lo que esto pues nos puede ocultar lesiones y hacia los cuadrantes inferiores, aquí tenemos una amplificación, vemos varios grupos de calcificaciones amorfas heterogéneas de brillantes y algo otras de baja densidad. Esta es una amplificación, una proyección craniocaudal donde ustedes pueden ver, identificar, está tanto en cuadrantes internos como externos. Vean todo, aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, tenemos otro grupo, aquí otro. Tiene múltiples grupos de calcificaciones amorfas heterogéneas. Vean toda la extensión de estas calcificaciones. Le hicimos también como complemento tomosíntesis, que aquí nos permite ver todos esos grupos, la distribución de estos grupos que eran distribución bastante segmentaria y pues lo concluimos como nódulos heterogéneos asociados a múltiples microcalcificaciones amorfas heterogéneas agrupadas tanto en su interior como por fuera de los nódulos. Nosotros la categorizamos como unos BIRAT 5. La paciente le realizaron biopsia guiada por ultrasonido, fuera de nuestra institución, con un reporte histopatológico de carcinoma ductal in situ de bajo grado, intermedio grado. Eh, Posteriormente, esta paciente, una vez con este diagnóstico, es remitida y se comentó el caso con su médico tratante para ver el marcaje de, de las lesiones que estábamos viendo. Entonces, si ustedes recuerdan, las lesiones se veían radio 6, radio 7, línea C, que además coincidía con la zona de palpación, hasta la integridad de los cuadrantes inferiores. Sin embargo, mamográficamente veíamos varios grupos de calcificaciones amorfas heterogéneas, por lo que al comentar con el médico precisamente nos pusimos de acuerdo para evaluar qué era lo más conveniente. En este caso consideramos que lo mejor era hacer el marcaje del todo el segmento de estos calcios y que ahí dentro pues iban a haber estas lesiones por ultrasonido. Si nosotros marcábamos por ultrasonido, corríamos al momento de hacer el control radiológico, pues las lesiones eran de menor tamaño y podíamos no estar abarcando todos estos focos que nos podrían estar hablando también de lesiones multifocales, multicéntricas. Vean ustedes aquí el pezón, prácticamente todas las zonas de estos. Al momento también, por como están las lesiones en cuadrantes inferiores, pues vimos cuál era la mejor vía de abordaje, de tal forma que facilitara el abordaje quirúrgico con el médico. Consideramos que en la proyección, la introducción a nivel caudocraneal era lo más conveniente, pero también en ese momento a veces al hacer un marcaje de calcificaciones en caudocraneal, si están muy posteriores, a veces por la misma posición, el mastógrafo hay que darle un giro de 180 grados. ¿Qué sucede? En el afán de que la pancita no nos obstruya la visibilidad, a veces la paciente se hace hacia atrás y ya no estamos en el sitio, pues pusimos plan B en un momento dado, con qué otro tipo de abordaje podíamos hacerle, en este caso de las calcificaciones, ya sea un abordaje lateral, ya sea medio lateral o lateromedial. Entonces ya íbamos con el plan A y el plan B. Afortunadamente, pues la paciente pusimos la rejilla fenestrada en caudo craneal y lo que se hizo, la colocación de los arpones en el segmento delimitando toda el área a resecar. Entonces aquí abarcando, tuvimos a la parte media, aquí nos estamos el segundo arpón hacia la parte medial para abarcar este grupo de calcios. Entonces vean, aquí estamos viendo este grupo de calcios,
pero si ustedes se dan cuenta, aquí en el siguiente control, cuando ya les pusimos los arpones, ya no se logra ver. Precisamente porque este vía de abordaje tiene a veces esa dificultad que lesiones muy posteriores podemos estarlas, se pueden salir de nuestro campo de visión. Posteriormente procedemos a hacer la proyección ortogonal para que podamos triangular. Generalmente cuando hago este tipo de los marcajes siempre me gusta a mí me introducir el arpón todo lo que se pueda para que posteriormente ya nada más delimite, porque con la mama comprimida, mama muy fibrosa, a veces si no quedamos pasados, por así decirlo, ¿qué sucede al momento de tratar de delimitar el margen, algunos de los márgenes? Pues todo esto es más duro y podemos en un momento dado doblar estos arpones. Ustedes pueden ver que aquí están las calcificaciones. Siempre acostumbramos poner marquitas en piel, que bueno, aquí se nos movieron. Aquí ya podemos ver en la proyección lateral cómo tenemos ya nuestros arpones ya liberados donde estamos. Posteriormente tomamos ya con los marcadores nuevamente proyecciones en cráneo y lateral para que veamos que estamos abarcando todas estas calcificaciones. Le damos al médico en este caso, como entramos en caudo craneal, aquí los marcadores en piel, medimos la distancia de la piel a la punta del arpón como marcador y aquí cuál es el marcador medial, cuál es este es el medial, este es el lateral para que entonces al momento de dar las coordenadas a los cirujanos, pues decimos de la piel a la punta del arpón qué distancia hay, tanto del arpón medial como del arpón lateral, y que sugerimos la punta de los arpones, en este caso era como el marcador superior, y excindir todo el tejido ubicado entre los arpones, porque los arpones nos están delimitando el borde medial y lateral. Aquí una magnificación para que ustedes puedan ver todos los acúmulos de calcificaciones que está presentando esta paciente. Posteriormente es muy importante hacer el control radiológico de estas piezas quirúrgicas. Si nosotros hacemos el marcaje por ultrasonido, pues el control tiene que ser por ultrasonido, pero sí además hay, si aparte del nódulo pudiera haber calcificaciones, clips o asociaciones, pues sí tenemos que hacer, además del por ultrasonido el control, tenemos que hacer el control radiológico. Aquí ustedes pueden ver la pieza quirúrgica donde tenemos un arpón, otro arpón, y logramos identificar todos los acúmulos de calcificaciones. ¿Sí? Obviamente, no solamente es el control que nosotros tenemos que hacer, esta paciente pues se fue a control transoperatorio, donde ahí pues ya la patóloga le valora y le dice al médico si los bordes tienen o no este tumor para que entonces valore la ampliación de la tumoración. Posteriormente, pues ya tenemos el reporte definitivo de esta paciente, donde nos reportan carcinoma ductal in situ de grado intermedio con patrón papilar, cribiforme y comedonecrosis. El tamaño de la lesión de 3 por 2 por 1 centímetro, borde superior a 3 milímetros, lateral a menos de 2 milímetros, inferior en contacto con la lesión, posterior a 2 milímetros, medial a 7 milímetros. Ganglios linfáticos centinelas, 3 ganglios linfáticos sin neoplasia, ampliación de borde inferior, foco de carcinoma in situ de grado intermedio a 2 milímetros del borde de resección y ampliación del lecho fragmento de músculo estriado sin neoplasia y ampliación del borde lateral parénquima mamario con fibrosis, ectasia ductal sin neoplasia. Entonces, con esto pues se extendió todas las lesiones, tanto lo que se veía por ultrasonido como las calcificaciones. Y pues bueno, posteriormente ya ha pasado 6 meses de esa cirugía y este es el control de la paciente, donde ustedes pueden ver, son proyecciones craneocaudal y medio oblicuo laterales, donde estamos viendo principalmente la zona de distorsión hacia con los cuadrantes inferiores. Aquí logramos ver parte de las grapas metálicas. Y por ultrasonido, pues bueno, seguimos identificando quistes simples y complicados en la mama derecha de menores de 13 milímetros. Vemos el cambio posquirúrgico de la cicatriz que está hacia el radio 6 y en el resto de la mama izquierda pues, seguimos viendo quistes simples y complicados y pues la paciente pues la categorizamos como BIRAS 2. Entonces aquí pues me gustaría mucho, por favor, Rafa, en esta paciente, ¿por qué se decidió a lo mejor hacer un tratamiento, una cirugía conservadora y a lo mejor no irse a una mastectomía con esa extensión de las calcificaciones y la localización de las mismas? Bueno, hay algunos detalles con ella. Esta paciente es médico.
es médico general Ujú. y cuando la vimos en la consulta, yo fui no fue no fui su plan ni A, ni B, ni C, fui como el X, porque había visto muchos médicos y prácticamente, pues como recordaron las imágenes, son mamas de pequeñas a regular tamaño y la mama derecha asimétrica con menos volumen. Entonces, prácticamente lo que le ofrecieron a ella fue siempre mastectomía total con reconstrucción. Y llega conmigo y pues revisando todo el caso, le decía que sí podíamos hacer algo conservador si hacíamos algo oncoplástico. De hecho, ella, si hubiésemos hecho una cirugía convencional, creo que no había habido manera de reconstruir. Eh, este caso sí me fue difícil la reconstrucción porque prácticamente nos llevamos todos los polos inferiores. Eh, yo creo que la doctora estaba muy con la idea de preservar la mama. Ok, yo creo que esa es una parte importante con las pacientes, ¿no? Hay a lo mejor pacientes con lesiones más pequeñas que ya llegan de entrada con ustedes, los cirujanos, los gineconcólogos, para una valoración y dicen, no me importa que esté chiquito, a mí quiero que me quiten la mama. Y hay pacientes, como en este caso de esta paciente joven, que buscan cualquier alternativa que les pueda proporcionar la seguridad de la excisión de la lesión, pero que además le puedan preservar la mama. Y Entonces, esos patrones oncoplásticos, ¿de qué manera benefician a las pacientes hoy en día? pues sin duda, con un patrón oncoplástico podemos resecar hasta el 50% de la glándula mamaria. Cuando hacemos patrones que no es una cirugía oncoplástica de reemplazo de volumen. Pero cuando tenemos un remanente como del 50-60%, como el caso de esta paciente, pues se puede reconstruir. Ella, el resultado final, a fin de cuentas, ella está muy contenta con el resultado. Desde mi perspectiva, creo que sí falta todavía un poco, falta volumen por toda la cantidad que quitamos. Quitamos una parte como de 7 centímetros más las ampliaciones. Pero aún así, la paciente, lo que le decía, podemos conservar la mama y poner un implante para llenar. No, doctor, así me quedo. Así me quedo con ella. Otra de las cosas que le decían era que si conservaba la mama, tenían que darle radioterapia. Lo cierto es que en carcinoma in situ sigue siendo de forma internacional debatible si hay beneficio real en las pacientes con carcinoma in situ, toda vez que el riesgo de recurrencia en una paciente con carcinoma in situ a 10 años va entre 7 y 14% en recurrencia, más no en supervivencia, porque la supervivencia con o sin radioterapia sigue siendo la misma. En ella, siendo un carcinoma, y ya en el reporte definitivo de un grado intermedio, se omitió la radioterapia. ¿Por qué? Porque en estas pacientes definitivamente no hay beneficio de agregar radioterapia. Para mí como cirujano, si yo no confío, si yo no tengo de forma clara cómo va a ser mi abordaje y cómo va a ser el marcaje, pues corremos el riesgo alto de dejar algún grupo de calcificaciones, como en este caso que estaban varios grupos, pero muy dispersos, porque clínicamente se palpaba la lesión como de 3 por 3, pero yo veo los calcios en la mastografía y ves que hay muchísimos calcios que están fuera de la lesión. Y si yo quito nada más la lesión, pues igual no hubiera hecho marcaje, pero lo hubiera dejado uno o más grupos de calcios. Me acuerdo que cuando comentamos el caso, para mí fue cráneo caudal, la entrada de los arpones era mi margen superior, la punta de los arpones eran mis márgenes inferiores y el arpón medial y lateral pues eran estos, eh, estos límites. Cuando ustedes hablan de profundidad o que nos dicen están profundos, están en tercio medio o muy anteriores, en realidad a nosotros como cirujanos o personalmente no me es muy relevante si están en tercio medio o en tercio posterior. ¿Y por qué para mí no es relevante? Porque
yo tallo el colgajo de piel en plano de disección, es decir, 5 7 milímetros. Y en todo su espesor me llevo el segmento que está marcado hasta la aponeurosis. Entonces, independientemente de la profundidad al que esté el grupo, sé que me lo voy a llevar. A menos, y a menos que a veces en las lesiones, cuando están en cuadrante superior externo, que podemos tener bastante espesor en tejido mamario, ahí quizá pudiésemos preservar algo en profundidad, pero no es lo habitual. Nos llevamos el espesor de la mama. Entonces, aquí para nosotros es muy importante la comunicación del radiólogo, es decir, de todo el equipo Sin duda. multidisciplinario, tanto con el Eh, cirujano, el patólogo, como nosotros como radiólogos. pues en mi práctica diaria, pues en el instituto, un marcaje voy y veo, o depende de quién marque, o comento cuál va a ser mi abordaje. Y en la medida que ustedes puedan adaptarse a mi abordaje, usted- ustedes imagenólogos me pueden facilitar infinitamente el trabajo, la cirugía, o me pueden poner en un... Pues les podemos complicar la vida. Sí, 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 sí. Pero cuando estamos claros y cuando tenemos esa comunicación y que ustedes se adaptan al abordaje que planeamos, la cirugía sale casi siempre es un éxito. Es, Entonces, es, sin duda, la comunicación, conocer perfectamente el caso y la comunicación del imagenólogo o de nosotros cirujanos. A veces nosotros cirujanos me dicen, vamos a entrar por aquí, por acá, por allá. Y a veces a mí me costaba trabajo entender, pero ya a base de esa comunicación, creo que también yo he aprendido de ustedes. Y creo que a veces el éxito que tenemos en los marcajes es precisamente por ese aprendizaje que he tenido de los abordajes que ustedes hacen. Y porque ustedes entienden también cuál va a ser nuestro abordaje y ustedes tratan de adaptarse para facilitar las cosas. Y a fin de cuentas, quien se ve beneficiado es son los pacientes. efectivamente, Solo, es uno de los casos en que es bien importante subrayar la personalización, tanto en el diagnóstico, que tuvimos que tomar proyecciones adicionales y ver qué proyecciones eran las más importantes o necesarias para poder establecer un diagnóstico, como el tratamiento y el abordaje que se tuvo. Entonces, yo creo que el tema de la personalización en el diagnóstico y en el tratamiento es sumamente importante. Ahora, en la comunicación que siempre lo estamos diciendo, desde el equipo multidisciplinario, pues es vital. Y nosotros aprendemos también a saber qué es lo que necesitan ustedes como cirujanos. Y bueno, también la destreza. No, no todo el mundo tiene la destreza para hacer un marcaje como los que hace Lesbia, ¿verdad? Entonces, ese es un punto también importante, pero esa comunicación que se tiene con ustedes y el seguimiento que se tiene con lo de la pieza y el transoperatorio es vital y lo más importante pues es la paciente. Sí, y muchas son la destreza que ustedes tienen, pero también la destreza que también tenemos nosotros. Por es el ejemplo, combo de ambos. yo, o sea, había visto varios médicos, la paciente, y ninguno le había ofrecido cirugía conservadora. Pero para mí como cirujano es un reto en una mama que de por sí ya tiene un volumen menor y cuando tenemos que hacer una sección amplia, pues sí, 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 sí nos pone ahora sí que a hacer uso de toda la experiencia que tenemos en esto. Para uno como cirujano decir, te quito toda la mama y te reconstruyo, es muy fácil. Quitar una mama creo que es muy fácil, muy sencillo. Y decir a la paciente, te reconstruimos de forma inmediata. Si la paciente tiene 60 años, 65, pues igual. Pero una paciente joven, 39 años, soltera, que tiene plan, debemos explicarle que la reconstrucción también tiene, no siempre se logran los mejores resultados. Y aunque se logren los mejores resultados, pues es un bulto el que tiene de reconstrucción porque no hay sensibilidad en el complejo areola-pezón, no hay sensibilidad cutánea. Entonces, desde el punto de vista calidad de vida
o satisfacción de estas esferas que son muy importantes, sobre todo en pacientes jóvenes, hay que comentarlos con ellos. Entonces, si le decimos, no, pues te vas a reconstruir, vas a quedar bien bonito y todo, igual y sí, pero y en la parte sensitiva y en la parte funcional, pues es cuando a veces nos quedamos cortos. Eh, Debo reconocer, esta paciente sí fue un reto, la recuperación de ella no fue la mejor. eh, Hubo un poquito de dehiscencia, hubo un seroma, pero a fin de cuentas, en la última visita después del control que le hicieron, pues la paciente perfectamente bien, con su asimetría, pero la paciente dice, no quiero más nada, así me veo así me gusto, así me acepto, no quiero un implante, no quiero nada. Y la paciente está pues muy agradecida. Y le pregunté, le digo, ¿por qué, doctora? Porque no me dijo nada que era doctora hasta el final, ¿no? Le digo, ¿por qué dice yo quedarse conmigo, doctora? Dice, porque cómo me explicó las cosas. Dice, porque usted es muy práctico y objetivo y la impresión que me dio usted cuando me explicó es que usted me va a ofrecer lo mejor y no me va a ofrecer algo o me va a engañar para hacer un procedimiento que es más sencillo como una mastectomía y una reconstrucción. Y bien, a fin de cuentas, pues somos colegas y también hay que tratar de hacer siempre lo mejor por cada uno de los pacientes. Totalmente de acuerdo y precisamente también este caso interesante porque cuánto de nosotros cuando vemos unas calcificaciones así le decimos al médico, ¿sabes qué? No te la marco porque están bien extensas y más recomendable es hacerle una mastectomía. O sea, el papel de nosotros sí es decir, está muy extenso, está abarcando, pero también tenemos que tomar en cuenta como equipo multidisciplinario es, y tú lo has dicho, las capacidades de cada médico. ¿No? Con esos patrones oncoplásticos a mí me queda perfectamente claro. Yo estoy en la postura de que decimos que la extensión de los calcios, que vean y que a final de cuentas quien tiene que valorar mejor la relación mamá-tumor son ustedes. Si a mí, yo en ocasiones allá en el instituto, cuando voy a hacer un marcaje, pregunto quién la va a operar, ¿no? Porque también la comunicación para saber qué abordaje quieren, está extenso. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Sí está extenso, pero le voy a hacer un patrón oncoplástico, ustedes ya visualizaron qué es lo más conveniente para esa paciente. O sea, mi función es, ¿sabes qué? Bueno, entonces, ¿cómo te ayudo para poder hacer este marcaje? Y el beneficio, pues, es para la paciente. Bueno, pues continuamos con el siguiente caso. Perdón, Ajá, perdón, no, sí, dime. comentario. En este caso que la paciente es médico, también eso ayuda mucho, porque entienden perfectamente lo que le estás explicando, los riesgos y los beneficios. Sí. Porque hay pacientes que a lo mejor no entienden y les decimos que vamos a hacer una cirugía conservadora que vamos a quitar mucho y piensan que después de la cirugía pues van a quedar igual como estaban antes. Pero también que el paciente tenga esa capacidad de entender los riesgos y los beneficios de cada uno de los procedimientos es esencial. Entonces, siempre decimos consentimiento informado, pero lo cierto es que nosotros debemos explicar a la paciente de forma muy clara y que entienda, que verdaderamente entienda lo que vamos a hacer y todos los riesgos. Y si está de acuerdo con eso, pues se procede. Antes de que pasemos al segundo caso, lesbia, hay un Sí. comentario que dice, se pudo haber abordado en cráneo caudal en decúbito lateral sobre el lado contrario de la mama por marcar de ser factible cráneo caudal, caudo craneal. El marcaje se hizo caudo craneal, o sea, el mastógrafo, la rejilla fenestrada, ahí pareciera como una cráneo normal. Si ustedes, me voy a regresar tantito. Disculpen, aquí pareciera el acráneo. Esta es una cráneo y esta es una lateral, ¿sí? Esta es una cráneo convencional, pero el abordaje que vemos aquí no es cráneo, es caudo craneal. El detector está abajo. ¿Sí? Aquí pareciera como cráneo, pero no. Y ustedes se dan cuenta, ya aquí en la lateral estamos viendo, esto es superior, esto es inferior, y aquí estaban las calcificaciones. Entonces, esta es ya una craneocaudal convencional, ¿sí? Que aquí no sabemos si es, acuérdense, sumación de estructuras, pero la lateral nos permite ver que estamos en la parte
inferior. Precisamente por la localización era lo mejor entrar en caudo craneal o en un momento dado tendríamos que entrar con un abordaje lateral y en este caso lateral interno porque es donde más está en el grupo de calcificaciones y habíamos hablado con el doctor, necesitas lateral interno y te marco anterior y posterior, o sea, ya entrando en lateral, pero bueno, afortunadamente pudimos hacer este marcaje de encaudo craneal, que era lo mejor, y no cráneo, porque imagínate, cráneo, pues vas a atravesar toda la mama, Sí, ¿sí? O sea, porque sí. si el marcaje hubiera sido lateral, para mí es igual, porque como lo explicaba en un principio, la entrada de los arpones en esta que fue cráneo caudal, pues era la entrada de los arpones y la punta. En este caso, si hubiese sido lateral, pues la entrada de los arpones es mi margen mi margen de entrada, la punta son mis márgenes distales y el arpón superior, pues es mi margen superior y el arpón inferior, mi arpón. O sea, Entonces, yo tridimensionalmente me ubico de igual manera. Entonces aquí principalmente para poder determinar, o sea, aquí la abordaje, si vamos a entrar en lateral, ¿qué quieren que se marque? Superior, inferior, lateral, anterior o posterior, medial o lateral, para que también nosotros, y eso es una discusión que se hace previo a atender a la paciente y siempre vemos plan A, bueno, yo siempre manejo con los médicos plan A, plan B, plan C, o sea, si no puedo entrar así, ¿de qué otra forma puedo entrar para poderles ayudar en ese contexto? No sé si hay alguna otra pregunta o no. Bueno, pues entonces vamos a dar continuidad al siguiente caso. Es un femenino de 57, 57 años. Esta paciente, bueno, la paciente anterior la vimos aquí en el centro. Esta paciente, pues este es un caso de allá del Instituto de Cancerología. Esta la vimos allá. Es una paciente que tiene dentro de sus antecedentes heredofamiliares, hermana con cáncer de mama, antecedentes ginecobstétricos, ella es menopáusica, menarca a los 12 años, fecha de última menstruación a los 45. Inicio de vida sexual activa a los 24, gesta 3, para 3, aborto 0, cesárea 0, antecedentes personales patológicos negados. Ella inició su padecimiento actual con autodetección de nódulo palpable en mama derecha en septiembre del 2024 y acude al Instituto de Cancerología en enero del 2025. Ella, pues a la consulta que tuvo fuera con su médico, pues le solicitan una mastografía en ultrasonido, donde le dieron una categoría BIRAS 4B y le hicieron una, biopsia. Aquí esto de FIN, que es fuera del Instituto Nacional de Cancerología, como abreviado, donde le reportaban carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico con un SBR de 7. Ella ya acude con un diagnóstico de cáncer de mama para manejo y atención. A la exploración física encuentran un nódulo palpable de 2 por 1,5 centímetros en radio 10-11 a 2 centímetros del pezón y se palpan una adenopatía axilar derecha de 1 centímetro. Entonces, esta es la mastografía, toda paciente que llega al instituto, aunque ya se le haya hecho o llegue con un diagnóstico, una lesión de sospecha, un diagnóstico, siempre se le hace mastografía, tomosíntesis y ultrasonido. Si no tiene biopsia, pues se le hace biopsia ese mismo día. En este caso, esta paciente pues ya llegaba con un diagnóstico de biopsia donde vemos mamas. Esta es una mastografía, proyecciones craneocaudal y medio oblicuo lateral, donde estamos viendo mamas con tejido fibroglandular disperso, tipo B de la CR, donde vemos un nódulo radiopaco irregular de alta densidad con calcificaciones amorfas heterogéneas, tanto dentro como fuera. Las de fuera tienen una distribución lineal que abarcan desde la región retroareolar hasta el tercio medio posterior, en cuadrante supero externo. En mama izquierda no se delimitan lesiones focales, calcios benignos bilaterales y vemos que en ambas axilas pues se ven ganglios de aspecto benigno, aunque del lado derecho parcialmente visible uno. Aquí podemos ver unas amplificaciones del nódulo irregular, radiopaco de alta densidad, con las calcificaciones amorfas heterogéneas, tanto dentro como fuera. Las de afuera son más bien gruesas con distribución lineal. Al ultrasonido, pues encontramos que tenía dos ganglios con hilio graso disminuido y cortical engrosada, un ganglio completamente redondeado con pérdida del hilio graso de menor de 1 centímetro
y se corrobora un nódulo irregular heterogéneo, predominantemente hipoecoico, con áreas ecogénicas en su interior que corresponden con las calcificaciones y áreas tendientes a ser anecoicas que nos están hablando de que ya hay necrosis tumoral. Las dimensiones de este nódulo eran de 26,9 por 17,3 por 21,7 milímetros en sus ejes mayores. Con el Doppler color no vemos que hay una vascularidad aumentada y podemos identificar que tiene lo que antes denominamos halo ecogénico, que ahora es cubierta ecogénica, quistes complicados menores a 7 milímetros. Y pues en axila, en mama y en axila izquierda, pues no se encontraba ninguna lesión focal. Ella en la revisión de laminillas, los patólogos nos reportan un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, grado histológico Nottingham de 2, un SBR de 6, asociado con carcinoma ductal in situ de grado intermedio con patrón sólido y cribiforme, corresponde a 5% del tumor. Se observa permeación linfovascular, no se identifica invasión perineural, desmoplasia moderada, infiltrado linfocitario asociado al tumor de 15% y no se observan microcalcificaciones. Inmunohistoquímica en el bloque único, receptores de estrógeno positivo nuclear 60%, receptores de progesterona positivo nuclear 1%, HER2 negativo y el Ki-67 positivo nuclear 5% de las células neoplásicas. Como veíamos, principalmente un ganglio más franco y los otros así como que con una vez con cortical engrosada, se le hizo la PAF del ganglio, donde nos están reportando que además la muestra es adecuada y se forma la malignidad, carcinoma metastásico. Posteriormente, la paciente se evalúa en la unidad funcional de mama y en el instituto pues hay una unidad donde está el cirujano, el radioterapeuta, el oncólogo, los otros como radiólogos, medicina nuclear, patosa, todo el grupo, equipo multidisciplinario donde se evalúa y se estudia a las pacientes. Entonces ella se decidió que se iba a ir a quimioterapia no adyuvante, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Cada vez que se hace una biopsia se debe dejar un clip, en ocasiones pues a veces por cuestiones de recursos esto no se deja y pues la paciente fue enviada para la colocación de clip para ver la quimioterapia no adyuvante. Cada vez que se hizo guiado por ultrasonido, se hizo la colocación de clip y posteriormente tomamos el control radiológico. Estas son las magnificaciones donde estamos viendo el nódulo. Aquí ustedes pueden ver el clip y bueno, asociado a estas calcificaciones. La paciente, pues bueno, se va a su tratamiento al término de la quimioterapia, ya previo a la cirugía, se realiza un nuevo control mastosonográfico, donde tenemos aquí proyecciones craneocaudales y medio oblicuolaterales de ambas mamas, donde estamos identificando pues que aún persisten, o sea, ya no hay nódulo, ya no vemos el nódulo, vean ustedes nada más estamos viendo el clip, las calcificaciones más gruesas, amorfas, más agrupadas que estaban más hacia el borde posterior, pues disminuyeron. Aquí les traigo estas amplificaciones para que sea más fácil, pero seguimos viendo calcificaciones, aunque ya te podemos decir que todavía persisten esas calcificaciones amorfas. Para nosotros es una respuesta prácticamente total a tratamiento y seguimos viendo estas calcificaciones amorfas y gruesas heterogéneas de distribución lineal que se dirigen hacia el pezón. Esta paciente pues se fue a una cirugía conservadora previo marcaje y aquí pues también fue el comentario precisamente con el médico, que era cómo prefería que nosotros entráramos y lo que queríamos era marcar por toda la extensión de estas calcificaciones, marcar anterior y posterior, o a veces nos solicitan que marquemos medial y lateral. ¿No? Entonces, en este caso, el ultrasonido, pues tuvimos ahí la evaluación de la axila, en la axila ya no se le veían ganglios, también ahí tuvo una respuesta total a tratamiento. Por ultrasonido se ve aquí como una zona muy isoecoica con unos puntos ecogénicos, pero en no veíamos lesión, no veíamos tumoración como tal, esta calcificación gruesa en radio 10 a 2 centímetros del pezón y sin identificar ninguna otra lesión en el resto de la mama ni en las mamas. Entonces se decidió, en este caso, el cirujano decidió que hiciéramos marcarle anterior y posterior. Entonces hicimos un abordaje lateromedial, se puso la rejilla fenestrada, el lateromedial. Y como aquí, si ustedes se dan cuenta, esta es la rejilla fenestrada y esto es la parte que yo tengo de la mama para poder trabajar. Entonces aquí en un mismo eje yo no podía, si la lesión que voy a marcar está dentro de esta
de este campo de acción, pues lo hago al mismo tiempo como fue en el caso anterior, que hacemos todo, entramos los dos arpones y lo vamos manejando y cada uno de estos, pero digamos que al mismo tiempo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, pues aquí está el borde posterior, les traigo, está la rejilla fenestrada y como estamos marcando igual también márgenes, entonces aquí el posterior, pues tengo que asegurarme que el alambre esté donde ya no veo calcificaciones y pues el más anterior aquí pues no me entra. Entonces aquí lo que decidí es comenzar a marcar primero el borde, el margen posterior. Aquí tenemos el control del arpón. Y posteriormente, ¿qué fue lo que hizo? Como íbamos hacia el pezón, pues la rejilla fenestrada, pues se pasa hacia la parte de adelante de la mama. Entonces el otro arpón, pues no me estorba, no le molesta a la paciente y podemos marcar. Entonces aquí, mediante coordenadas alfanuméricas, seleccionamos el sitio donde va el margen, el arpón del margen anterior y posteriormente entonces ya procedemos a tomar la proyección ortogonal para que triangulemos y demos tridimensionalmente los márgenes y las puntas de los arpones. Como les comentaba, yo siempre prefiero más cuando es marcaje por mastografía e introducir el arpón lo más que pueda para que yo quedo, ya sé que quedo muy pasada, pero esto para mí es más fácil jalar el arpón que estar empujando el arpón donde la mama está comprimida, donde ya hay una mayor fuerza tanto de la compresión del compresor como de la mama o las características de la mama. Entonces, posteriormente, pues ya les decimos, vemos que estamos en el borde donde ya no hay calcificaciones, liberamos los arpones, aquí siempre pongo marcadores metálicos en piel para poder dar bien la distancia y pues decimos que del arpón anterior, de la piel a la punta, tenemos 2,5 centímetros, del arpón posterior, de la piel a la punta, recuerden que esta es proyección cranocaudal, estamos hablando de 5,1 centímetros y que la punta de los arpones, pues para nosotros es el marcado, los marcadores mediales, los alambres, los bordes anterior y posterior y resecar todo el tejido en bloque para abarcar tanto los calcios como el clip. Y aquí pues nada más el clip que está más cercano hacia el alambre posterior, pues les mandamos la distancia, que en este caso era de 3 centímetros. Entonces, se fijan, generalmente Janet siempre marcamos las pacientes un día antes, vemos que se fije bien la parte libre del arpón, al día siguiente la paciente la operan y pues nos envían la pieza quirúrgica donde ustedes pueden ver, aquí la colocamos para saber cuál es el borde, el anterior, el posterior y ustedes pueden ver que aquí está el clip y todas abarcando todas las calcificaciones que nos debían ser excindidas. Entonces, pues aquí nos dan un reporte de la cirugía de sin evidencia de carcinoma ductal infiltrante residual. Nos reportan carcinoma ductal in situ de grado intermedio con patrón sólido y cribiforme, con una extensión de 0,5 por 0,3 por 0,2 centímetros, asociado con microcalcificaciones, márgenes quirúrgicos a 3 milímetros de margen superior y a más de 10 milímetros de lecho, inferior, medial, lateral y anterior. Carga tumoral residual fue de cero, una respuesta patológica completa, receptores de inmunistoquímica, receptores de estrógeno positivo nuclear del 90% y receptores de progesterona positivo nuclear 30%. En los ganglios centinelas axilares, pues fueron 3 ganglios linfáticos con hiperplasia sinusal, 2 de ellos con fibrosis post-tratamiento. Y pues bueno, en este caso, pues también ustedes pueden ver esta zona extensa de calcificaciones. Si nos damos cuenta, pues lo que había de todo de cáncer in situ, pues sí era una porción muy pequeña a todas esas calcificaciones extensas que estábamos viendo en el estudio de mastografía y que pues bueno, yo la verdad no me hubiera quedado contenta de decirles, bueno, nada más quitemos la parte donde está el clip y a lo mejor las calcificaciones son secundarias a necrosis. Si se dan cuenta, desde el inicio se veían esas calcificaciones lineales en la parte anterior y en la parte posterior del nódulo, pues tanto dentro como fuera esas calcificaciones amorfas heterogéneas, pues sí eran pues de inquietud y también tenían que ser resecadas. En este caso, por ejemplo, Rafa, tú nos hubieras solicitado a lo mejor algún marcaje medial y lateral, te hubieras quedado también con otra opción, tú, de tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Este, sabíamos que había calcificaciones retroareolares hasta el nódulo, hasta el clip.
En el caso previo les decía que a mí no me es relevante la profundidad de los calcios. En este caso, quien decidió operar dijo, márcame anterior y márcame posterior. Pero mi marcaje posterior, en este caso el anterior, sería la piel, sería la región retroareolar. Entonces yo hubiera preferido que me hubieras marcado la amplitud de la extensión, en el En, sentido de que me hubiera llevado desde región retroareolar en bloque hasta la parte, hasta la aponeurosis. Entonces, para mí el marcaje anterior, atrás del complejo de la pezón, a mí no me sirve, porque yo sé que me voy a llevar ahí. No sé si quien haya hecho esta cirugía mandó una biopsia transoperatorio de la región retroareolar, que yo lo hubiera hecho, porque se ven prácticamente hasta el pezón. sí, Entonces, aunque todos los calcios están ahí, solamente quedó residual in situ. Entonces, yo hubiese hecho un estudio transoperatorio de región retroareolar y mi marcaje yo no lo hubiera pedido anterior y posterior, por la razón que ya expliqué previamente. Para mí es más útil que me digas qué tanto, cuál es la amplitud del segmento que debo de resecar, no qué tan anterior y qué tan posterior. Para mí es importante que se me delimite la amplitud del segmento. perfecto. Entonces, en este caso, tú nos hubieras pedido un marcaje medial y lateral, o sea, ponerte un arpón aquí y el otro arpón acá, Ajá, para sacar en la parte más ancha. y me hubiera ido desde región retroareolar hasta la profundidad, hasta la aponeurosis, que siempre yo siempre me llevo la aponeurosis, que era lo que les comentaba previamente. Pero O- yo veo la pieza y está pues muy bonita, o sea, la resección está completa, se incluyó todo. Entonces, sí, exactamente, algo que es muy importante y volvemos a recalcar mucho, el equipo multidisciplinario y la comunicación. Para mí es muy importante saber quién va a operar y cómo quiere que le realice el marcaje precisamente de acuerdo a la planeación quirúrgica que ya tenga para ver la forma de poderle ayudarle. Me queda claro que cuando el cirujano es hábil y no importa cómo le marquemos, pues entonces aunque le compliquemos en contra de ella del radiólogo, dependiendo cómo se los marquemos, pues va a poder sacar la pieza y la lesión, porque aquí es importante ubicarnos tridimensionalmente. Sí, fíjate, te digo que a mí no me funciona así, pero a quien operó esto le funcionó, pero perfectamente bien. Entonces, a veces como nosotros cirujanos nos ubicamos en el espacio, a lo mejor cada quien tiene sus lagunas en la cabeza y ve las formas, las cosas de pues, una forma muy particular, ¿no? Pero aquí y creo que esto reafirma la importancia de la comunicación con el cirujano. Si el cirujano te dice, pónmela aquí, pónmela acá, y para eso le funcionó a él, como este caso que está perfecto, pues perfecto. Sí, entonces para nosotros nos ayuda mucho Comunicación eso. cirujano-imagenólogo siempre va a ser la mejor dupla para el mejor éxito. Así es, y volvemos a reiterar, el beneficio pues es principalmente para la paciente. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña revisión sobre los Antes de que pases a perdón. la revisión, perdóname, hay otra duda que yo creo que podemos meterla aquí. Ah, Eh, perfecto. Solamente dice, ya no se entendió si hubiera pedido un arpón o dos arpones, doctor Vázquez. Yo, igual, mira, si me pusieran un arpón solamente, lo que yo le preguntaría a ustedes es si el arpón está central en el trayecto de los calcios, si la punta está pasada de mi margen posterior y la amplitud que tiene hacia los lados del arpón. Porque bien podemos marcarlo de forma segmentaria, pero si tengo un solo arpón, entonces yo tengo que determinar la extensión que debo dar a los lados del arpón. Tampoco tengo tanto problema con eso. Y lo hemos hecho. Me dicen, no, pues mira, las calcificaciones están muy dispersas. El arpón atraviesa todas las calcificaciones. Vete 2 centímetros a un lado, 2 centímetros al otro. Entonces, con eso que ustedes me dicen está disperso, pues entonces yo ya sé la amplitud
¿Qué debo darle a la pieza? De hecho, cuando opero con los residentes y que hay un marcaje, le digo, a ver, dibújame el marcaje. O le pregunto, ¿de qué tamaño va a ser tu pieza quirúrgica? ¿Cómo, doctor? Le digo, sí, tú no vas a entrar a un marcaje y vas a quitar lo que se te ocurre en el momento. O sea, si tú conoces el caso, tú de antemano ya sabes aproximadamente de qué tamaño va a salir tu pieza, con un arpón o con dos. Me explico un poquito más. Si tengo una lesión por un nódulo de 1 centímetro, 1,5 centímetros, no palpable, le ponen el arpón, la pieza, el nódulo es atravesado, la apertura del arpón es 1 centímetro después de la lesión. Entonces, si la lesión medía 1,5, pues yo tengo 7 milímetros a cada lado del arpón. Y si yo necesito medio centímetro de margen, pues entonces es más o menos 1,5 a cada lado del arpón. Pero si mi pieza mide 2 centímetros, entonces pues mi pieza va a salir más grande. Y si son calcios y la dispersión de los calcios son 2 centímetros y el arpón está al centro, pues entonces yo puedo determinar. Entonces, creo que los puntos claves es qué amplitud debo de resecar yo, sea con uno o con dos arpones. ¿Qué distancia hay de la piel? Eso a mí sí me orienta mucho. ¿Qué distancia hay de la entrada del arpón a la punta? Y con eso, entonces, también hay muchas formas de operar con los arpones. Hay quienes lo cortan, hay quienes lo jalan, hay quienes lo pinzan. Hacen muchas cosas. Yo no. Yo está mi marcaje hecho, hago mi abordaje, hago una disección amplia de la piel arriba de la lesión, pero el arpón nunca lo toco. Identifico la entrada del arpón y una vez que identifico, yo ya conceptualmente sé qué distancia tengo de donde lo estoy identificando a la punta y cuánto tengo que irme de amplitud a cada lado. Entonces yo empiezo del punto más complicado, que es por donde entra el arpón, y les voy dando la amplitud de forma bilateral, poco a un lado, poco al otro lado, al otro ladito, hasta que toco un bigote. Porque es común que a veces dice, ah, pues hay 4 centímetros y el residente ya le está disecando o buscando la punta del arpón. Y desde mi perspectiva, pues es un error garrafal, porque si bien tienes una idea aproximada en tu mente de cuánto es 3 centímetros, 4 centímetros, pues estás entrando a ciegas. Entonces, si es un marcaje guiado por arpón, una cirugía guiado por arpón, lo primero que debes identificar es la entrada de tu arpón y que el arpón sea tu guía para la amplitud que tengas que resecar. Son de los detalles que yo platico con los residentes. Eh, Si tenemos una parte muy descubierta, una disección amplia, entonces tú puedes ver el trayecto del arpón. Si va para arriba, va para abajo, si está profundizándose. De hecho, otra cosa que veía yo, que doblaban, los imagenólogos doblaban el arpón. Entonces, cuando me doblan a mí el arpón a la entrada de la piel, pues yo ya tengo un punto fijo, que si yo tracciono el tejido mamario, puedo desanclar la lesión. Entonces, si el arpón entra, yo puedo traccionar mucho o poco el tejido y el arpón se desplaza de tal manera que no tengo ningún punto fijo y tenemos menos riesgo de que se desancle el arpón. Entonces eso para mí es la manera más sencilla, identificar entrada del arpón. Yo ya sé conceptualmente de cuándo va a salir mi pieza, pero para eso hay que conocer los casos. Y para yo conocer un caso, por ejemplo, una paciente que está posquimio es cuánto es residual, si eran calcificaciones, cuánto es la dispersión, si va a ser solamente con un arpón. Pero volvemos al punto central de esto, con la comunicación que tenemos con ustedes. Clave para el éxito. O Sí, para el... hay que subrayar esto de la comunicación, es vital. A nivel hospitalario creo que es más fácil tener este tipo de comunicación en vivo cuando están con la paciente y están haciendo el procedimiento. Pues yo me acuerdo cuando
cuando hice el fellow con la doctora Lara, pues íbamos hasta el quirófano, ¿no? Para explicar un poco de cómo era y cómo eh, eh, dar la imagen tridimensional a lo que estábamos haciendo nosotros y lo que iban a hacer ustedes. Ahora, obviamente, se ha desarrollado mucho ya más estas técnicas y ustedes tienen mucho más el desarrollo de esto y nosotros también. Entonces, creo que esto ha evolucionado mucho, pero es sumamente importante tener esa comunicación de lo que se quiere realizar. Creo Y que es un crecimiento y una evaluación conjunta. Yo he sí, aprendido mucho a base de ir. ¿Y cómo lo vas a poner? ¿Y por qué se lo vas a poner aquí? Es que yo necesito esto. No, es que voy a entrar así. Es que voy a entrar así. Es que no te entiendo. Dibújamelo y todo. Entonces, pues eso ha sido un crecimiento, pero así aprendiendo es, de forma bidireccional. es en conjunto. Sí, Hay otras preguntas, las voy a hacer juntas para que las podamos explicar, o no sé si lo vayas a explicar ahorita en lo que vas a comentarles, ¿ya? Eh, porque creo que sí. A ver. Dice, ¿cuál es el mejor método para medir la distancia de la entrada del arpón a la punta por ultrasonido? ¿En todos los casos es necesario o recomendable? Y la otra pregunta va también dirigida por ahí. Para la medición de la piel a las anclas del arpón, ¿con qué método les resulta más real? ¿Por ultrasonido o por mastografía? Considerando que la mama se encuentra en distintas posiciones con cada método. No sé si qué es lo que vas a explicar ahorita un poquito con lo que, Eh, para no... eh, ok. Bueno, yo contesto esta pregunta, no porque no vamos a a abarcar esa parte. Algo que es muy importante, lo que se va por ultrasonido lo vamos a marcar por ultrasonido y en este caso van a ser nódulos o lesiones no masa, ¿sí? Si yo no estoy viendo nódulos y si lo estoy marcando por ultrasonido, pues mi abordaje de la piel a la punta del arpón, aquí va a depender en qué dirección yo voy a meter el arpón. Generalmente siempre lo que trato es de que pongo mi transductor, que donde la lesión quede a la mitad, para que entonces yo vea la entrada del arpón una vez de que estén las puntas, vea la punta del arpón, libero el arpón, las puntas, y entonces la distancia la puedo medir por ultrasonido desde la entrada del arpón, porque estoy entrando lo más cercano hacia el borde del transductor, o me acerco tantito y entonces veo la entrada del transductor, perdón, del arpón en la piel, y de ahí hasta la punta mido la distancia. Y en esos casos podemos, si quieren ayudar más al cirujano, de la piel al borde anterior o de la piel al borde posterior. ¿Sí? Pero si lo que yo voy a hacer, a menos ahora, si yo tengo un nódulo o una lesión o masa, una zona hipoecoica, porque ya tiene una alteración que estoy viendo por ultrasonido, pero que tiene clip o que tiene calcificaciones, yo estoy obligada a que lo estoy marcando por ultrasonido, pero le tengo que hacer el control radiológico y tomo cráneo y lateral, y ahí es donde yo acostumbro a poner estos marcadores en piel. ¿Para qué? Para que de esta forma, entonces, de donde está, porque esta marca en piel, si yo no pongo esta marca, al cirujano le voy a decir que de la piel, porque aquí estoy viendo la piel, a la punta del arpón hay esta distancia, pero en realidad aquí hay sumación de estructura. En realidad, aquí donde vemos este circulito es donde está la entrada de la piel. Entonces, mi distancia va a meter de la piel, donde está mi marca en piel metálica, podría ser grapitas o sea un balín, hacia las puntas del arpón. Ambas porque va a depender mucho dónde lo estoy marcando, o sea, calcificaciones, distorsiones, y aquí o osteoclips, pues van a ser por mastografía porque es donde mejor se ven. Si yo en un momento dado tengo un nódulo y tiene calcios o tiene clip, esto me permite, a ver, ya marqué el nódulo, que es lo que está residual después de quimioneo, porque es la lesión más pequeña, pero al tomar el control radiológico veo qué tanta extensión tiene ese nódulo y las calcificaciones o el clip, y entonces yo le digo al médico, ¿sabes qué? Vamos a suponer aquí está la lesión, pero los calcios están fuera. Entonces eso me permite a mí, al tomar cráneo y lateral, poder indicar al médico y que el cirujano vea que además del nódulo tiene calcios, o que además del nódulo el clip, si se fue a quimioneo, tiene lesión residual, pero que además el clip ya quedó, al disminuir la tumoración principal, pues ya disminuyó y quedó fuera del nódulo de la lesión residual que estamos marcando por ultrasonido, y de esa forma nos aseguramos de que se excitan. Ambas medidas son,
Ahora, si ustedes me dicen cuál es más confiable o más fidedigna, pues es la de ultrasonido, porque recordemos que por ultrasonido la paciente está acostada y es como los cirujanos operan. Aquí mamográficamente puede ser una distancia mayor porque recuerden que en la mastografía estamos haciendo compresión de la mama. Entonces aquí pues ellos se ayudan tridimensionalmente, que no es lo mismo cuando operan que la paciente está acostada, recuerden que hace como un efecto acordeón, a cuando la estamos nosotros comprimiendo donde se dispersa mayor el tejido. Muchas gracias, Lesbia. Y yo creo que ya vamos a finalizar el webinar. No sé si tengan ustedes algún comentario para poder ya cerrar este webinar. Bueno, yo nada más un comentario de que, bueno, recuerden que estos principalmente son procedimientos que van a ayudar para localizar compresión lesiones mamarias. Podemos utilizar, hay muchas herramientas, nada más quisiera, 2 segunditos más, que podemos utilizar arpones metálicos, que son los que más utilizamos. A mí me encanta el Dualog, porque aunque se libere, podemos volver a reposicionar. Una vez liberado ya no se puede reposicionar. Tenemos semillas radioactivas que son de titanio con una fuente de radioactiva, en este caso de yodo 125, ROL, que son Radio Guided Occult Lesion Localization, que son con medicina nuclear, donde se utiliza una gamma cámara, se le pone un radiotrazador, que en este caso es tecnesio 99 la lesión. Nosotros tenemos ahí en el Instituto de Cancerología y para nódulos, no calcio, no distorsiones, porque el radiotrazador se dispersa y eso ya no les ayuda. Otro que también se puede utilizar, semillas magnéticas, que están ahorita reflectores de radar, carbón, ¿no? Activo, colorantes. Hay diferentes marcas, pero a veces los costos, o por ejemplo estas que son más reactivas, se manejan no para público en general, sino principalmente para hospitales. ¿Y cuántos marcajes vamos a utilizar? Podemos utilizar uno. Por ejemplo, si es un nódulo, si es un calcio, o como ya decía, podemos utilizar 2 arpones cuando vamos a tener una lesión extensa, donde vamos a limitar 2 extremos y asegurar la resección completa. Estos son marcajes que yo hago donde son 2 lesiones y en lugar de ponerle 2 arpones, se ve por ultrasonido, marco las 2 lesiones por ultrasonido con un abordaje oblicuo para que el momento y darle la indicación, ustedes pueden ver al médico cómo estoy entrando y que aquí tienen que entrar el bloque para sacar ambas lesiones o, como decíamos en estos casos, para marcar segmentos, pero esto principalmente es ya de acuerdo con el médico. Estos también son de otros de son calcificaciones segmentarias donde con un arpón marcamos todo el segmento de los calcios. Yo no uso más de 2 arpones, sí se refiere en la bibliografía que pueden utilizarse más de 2 arpones, que es muy poco frecuente que para lesiones más extensas. Yo aquí negocio con los médicos, qué es lo que quieren marcar, cómo lo podemos marcar principalmente, ¿no? Y pues recordar que estas piezas con cirugías oncoplásticas, esas resecciones pueden ser esas piezas más extensas, precisamente por la remoción de tejido que se está haciendo. Esta es la pieza del marcaje que les mostré. Y pues algo que es importante, la comunicación y revisión del caso con el cirujano. Valorar el método, el mejor para el marcaje de la lesión, dependiendo de la lesión, donde la vemos por mastografía, por ultrasonido, por resonancia, el tipo de tejido mamario. No es lo mismo una mama fibrosa, de esas heterogéneamente densas, mamas extremadamente densas, una mama grasa, la extensión de la lesión y algo también importante, la habilidad del radiólogo. Y pues bueno, nada más, no sé si tengan alguna otra pregunta o... Y pues muchísimas gracias. Espero que estos casos hayan sido de utilidad. Rafa, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar contigo y discutir los casos. Pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación y cuenten conmigo siempre que necesiten de mi apoyo, aquí estoy. Un placer. Muchas gracias, doctora Lesbia. Muy bonitos casos. Doctor Rafa Vázquez, siempre le agradecemos, ya sabemos que está siempre ocupado, pero siempre nos apoyas. Muchísimas gracias al equipo de imagen de CT Scanner México, la doctora Julia, el doctor Abraham, la doctora Joana, que aquí estamos. Muchísimas gracias. Estos webinars, vuelvo a decirlo, son posibles gracias a la doctora Lara y que mes a mes se han hecho por muchos años. Así que muchas gracias a todos ustedes por su tiempo de conectarse y seguir siendo y seguirse conectando. Los vemos
el próximo mes y les dejo la encuesta. Y muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches, hasta luego.